Esto es Noticias entre Políticos. Bienvenidos otra vez a Noticias entre Políticos. ¿Cuáles serían esos sectores que se han convertido en francotiradores de la justicia? ¿Quieren aniquilar el sistema de justicia dominicana? ¿Quieren mantenerlo en ese estado de podredumbre en el que está? ¿Quieren propiciar o seguir propiciando, manteniendo un sistema judicial fallido que no garantice derechos, que no garantice libertades, derechos fundamentales? A eso se refería quizás Monseñor Jesús Castro. Tiene diversa lectura la postura de este obispo de la Iglesia Católica. Vamos a dejar de todos modos en manos de nuestros distinguidos contertulios, ¿verdad? Y comensales, porque esto es un banquete, el banquete, ¿verdad?, de la teoría política. La pregunta que también dejamos a su consideración. ¿Cree usted que la justicia tiene francotiradores, como dice el obispo auxiliar Jesús Castro? Me acuerda a Memé Aliac, francotirador que hirió a Juan Pablo II, por tomar una referencia, porque el francotirador cuando tira a matar, no relaja. Bueno. Hamlet Melo. Bueno, ciertamente, don Félix, la interpretación que podemos darle al querido directo señor rector de la Universidad Católica Madre Maestra, de Santo Domingo, perdón, es una interpretación que ciertamente hay personas que tienen una forma de incidir o una forma de quizás inmiscuirse en los asuntos de justicia de la República Dominicana, porque evidentemente de ese caos es que ellos pueden vivir y pueden subsistir. Y hay muchos sectores que evidentemente del caos es que pueden subsistir. Ciertamente, desde ese punto de vista, estamos de acuerdo con lo que ha expuesto. Y ciertamente nos comentaba Jackson, que estaba en la misa en el día de hoy, y sus críticas fueron hacia el sistema de justicia de la República Dominicana, pero el sistema conjuntamente con los actores que hoy en día están dentro del sistema, que están torpedeando el sistema de justicia, están tratando de que cada día sea peor el sistema de justicia. Más sin embargo, yo creo que hemos avanzado bastante, pero esos sectores que se refiere nuestro querido Jesús Castro, señor obispo, deberían de ser mencionados para entonces poder tomar medidas contra esos sectores y evidentemente que se puedan tomar algún tipo digamos, bajo qué alegato. Bueno, ellos le sacan provecho, evidentemente, como hemos mencionado, pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es el trasiego de esta maniobra que se está utilizando con el sistema de justicia? Yo creo que podríamos, como decía ahorita, buscar la forma en esa mesa de diálogo, en esa mesa donde podamos validar esos actores, que podamos buscarle un fin para poder, una vez por todas, afianzar el sistema de justicia de la República Dominicana. Mira, yo pienso, sin embargo, que sí hay francotiradores. Los francotiradores empiezan en el Palacio Nacional, en el Poder Ejecutivo, cuando no le asignan el presupuesto que tienen que asignarle a la justicia. Los francotiradores están en el propio sistema político de la República Dominicana, en cuanto el Poder Ejecutivo decide quién es el presidente de la Suprema y quién no, quiénes componen en el Consejo Nacional de la Magistratura, quiénes son los que van a ser designados. Hay francotiradores cuando hay sectores como el narcotráfico que le interesa manipular a la justicia. Hay francotiradores cuando la descentralización presupuestaria no le permite tener tribunales que no pasen por la vergüenza de impartir justicia en los furgones. Hay francotiradores cuando hay gente que quiere pescar en río revuelto, que quiere que la justicia siga siendo un desorden, porque es ahí donde tienen sus beneficios, sus ganancias. Hay francotiradores cuando hay cárceles especiales para presos especiales. Entonces la justicia no es igual para todos, no lo es. Decimos que hay una justicia dilatada, lenta, con procesos inoperantes totalmente. Y una justicia dilatada es una justicia denegada. O a mí me están denegando justicia cuando me la dilatan, porque si yo tengo un proceso, yo tengo una casa y necesito obtener una sentencia que defina mi estatus, yo me estoy perjudicando como ciudadana. A mí se me está denegando un derecho que yo tengo o que no tengo, lo va a decidir la sentencia. Entonces, esas son situaciones que se dan en este país. Se denega y hay francotiradores cuando desde la fiscalía se manejan expedientes. Cuando a un muchacho le ponen droga en un barrio o para armar un expediente, hay francotiradores. Entonces, hay francotiradores por donde quiera porque es el propio sistema
El sistema que no tiene controles, el sistema que no tiene presupuesto y un sistema que está totalmente dirigido desde el Estado por un poder ejecutivo que abarca no solamente al Poder Judicial, sino también al Poder Legislativo, porque lo quiere todo, porque no tiene el sentido de la equidad, porque tú no puedes ser árbitro de tu propio proceso. Entonces todo eso es lo que yo entiendo que quiso decir nuestro amigo, el arzobispo auxiliar, cuando hablaba de francotiradores. Yo quiero ir un poquito hacia atrás, hacia el año 1996. ¿Y por qué hablo del 96? Usted se preguntará, ya que estamos hablando de una misa en el día de hoy. Bueno, en ese año, cuando llegó el nuevo gobierno, el del nuevo camino, hablaba de que una buena estrategia para fortalecer la institucionalidad era dedicar mayores recursos para la remuneración de la función pública. En ese momento, entonces, aumentó muchísimo lo que era ese sector del presupuesto y se pensaba que eso iba a golpear fuertemente la corrupción, pero ya hoy nos encontramos en el año 2018 y vimos que eso fracasó. La corrupción, al contrario, lo que eso fue que aumentó más adelante. No por eso, pero aumentó. ¿Por qué lo menciono? Porque el hecho es que se habla mucho del presupuesto que tiene que dedicarse hacia el Poder Judicial, pero si no llevamos a cabo las reformas profundas que transformen el funcionamiento del Poder Judicial, entonces va a terminar pasando lo mismo que ha pasado en otras ocasiones, que el dinero termina cayendo en un barril sin fondo, en un hoyo negro que lo que hace es tragárselo y sigue fortaleciendo antes que debilitar la corrupción. Entonces yo sí creo que tenemos que transformar la justicia en la República Dominicana, tenemos que hacer esa profilaxis de los sectores, no solamente del poder político, sino incluso algo más terrible aún, los representantes del crimen organizado que se han infiltrado en nuestra justicia y que desde esa justicia lo que hacen es impartir impunidad entre sectores que financian la violencia, que financian el sufrimiento del pueblo dominicano, que tiene una violencia que crece y crece y los golpea a todos. Al inicio hablábamos del señor Forastieri, que fue asesinado en su propia casa, y entonces eso va a seguir pasando mientras no tengamos una justicia que verdaderamente imparte las sanciones que merecen esos antisociales que afectan la paz nacional. Pero también entonces se preguntan, ¿quiénes son los sectores que fungen de francotiradores y que golpean y balean la justicia? Eso está a la vista de todos, porque mencionaba ahora el caso del crimen organizado, pero precisamente cuando vemos tantos casos de corrupción que no pasan siquiera de la fase preliminar del proceso, entonces tenemos muy claro que los políticos poderosos, los que de manera coyuntural han administrado el país durante los últimos 20, 30 y 40 años, son quienes han fungido de francotiradores para beneficiarse, para enriquecerse, para empobrecer el pueblo y nunca pagar por ello y salir a exhibir esas riquezas en la cara de todos ustedes que tienen que levantarse bien temprano y llegar bien tarde a sus casas para poder siquiera vivir, mientras estas personas con el sudor de la frente de ustedes se enriquecen. Entonces, esos son los francotiradores y esas son las personas que debemos nosotros eliminar de la función pública. Tenemos que eliminarlos de la vida pública de forma que podamos tener una república verdaderamente funcional, institucional y transparente. Bueno, yo diría que una de las grandes debilidades que tenemos en este momento, López, escúchame que interrumpa, es el tema de los presupuestos. O sea, el Congreso, por ejemplo, creamos un sinnúmero de salas, proponemos un sinnúmero de salas, diferentes demarcaciones. En el caso de Altagracia hemos propuesto varias salas, sin embargo, por falta de presupuesto, no son implementadas. Sí. Entonces, un juez que tenga 50, 60, 70 casos, sí, ¿cómo puede, o sea, humanamente hablando, manejar una cantidad de expedientes así? De manera que yo creo que también una de las debilidades que tenemos hoy en día en el sistema de justicia es un tema presupuestal. Eso es una parte, pero como mencionaba, si no hacemos las reformas institucionales, entonces sencillamente vamos a seguir tirando dinero a algo que no lo resuelve. Yo estoy de acuerdo que hay que dedicar más dinero al Poder Judicial, pero también tenemos que dedicar mayores esfuerzos para institucionalizarlo, que hoy en día, si bien se ha avanzado, no voy a decir que no, porque es una justicia mejor que la que teníamos anteriormente, pero está muy débil. Bueno, yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos en el país es ¿por qué si los diversos sectores, incluyendo a la Iglesia Católica, a los partidos políticos, a la sociedad, los centros de investigación, las universidades, reconocemos que hay un tema grave en la justicia, que hoy día la convocatoria, por ejemplo, que ha estado haciendo el Movimiento Verde, la Marcha Verde, es justamente para poner fin a la impunidad? ¿Y qué significa el fin de la impunidad? Significa que se haga justicia, que todo el que se ha robado el dinero público, el dinero del pueblo, el dinero que pagan los ciudadanos con sus impuestos, sea sometido a la justicia, pero a una justicia que dé
garantías de que se van a tomar las medidas, no por favoritismos, no por relaciones político-partidarias o económicas, sino que se van a tomar las sanciones que realmente correspondan en función de los hechos cometidos. Cuando en un país como nos está pasando a nosotros en la República Dominicana no hay una justicia independiente, objetiva, estamos en una situación grave de un Estado de Derecho, porque lo que establece el Estado social y de derecho es justamente que en ese país funcione la justicia. Cuando no funciona la justicia, por las razones que han sido expuestas, porque hay un problema grave de institucionalidad, de presupuesto, que no se cumple con lo que establece la Constitución de la República, de que tiene que ser el 2.7 del presupuesto. Eso, cuando hay un problema en la formación ética de los jueces, de los abogados, eso quiere decir que estamos en un mal camino. Efectivamente, yo creo que hay algo que hay que tomar muy en cuenta cuando hablamos de... Hay algo que tomar muy en cuenta cuando hablamos de los recursos que hay que dedicar para un Estado más fuerte, y lo cierto es que República Dominicana en recaudaciones solamente logra el 12% de nuestro Producto Interno Bruto. Y sin embargo tenemos gastos que llegan casi al 20% de ese Producto Interno Bruto. ¿Y cómo se financia eso? Con endeudamiento. Y ese endeudamiento entonces crece y crece y crece. Y muchas veces se habla de responsabilidad de los gobiernos, de la falta de responsabilidad fiscal, pero lo cierto es que sencillamente no recaudamos lo suficiente y entonces hay que buscar vías alternativas. Pero eso solamente llega hacia un momento, porque usted, como bien sabe, televidente, hasta un momento solamente se le presta y después usted tiene que producir más. Y por eso yo creo que necesitamos también reformar la economía de la República Dominicana. Tenemos que reformarla de modo que se incentive la formalidad para que podamos tener mayores recursos. Hoy en día hay un 45% de nuestra economía que es informal, que no cotiza, que no contribuye, y entonces falta no solamente para la justicia, falta para seguridad, falta para educación, falta para salud, falta para vivir en República. Mira, tú estás hablando de presupuesto y la verdad es que nosotros estuvimos viendo en los medios de comunicación esta mañana un análisis que hace una experta en presupuesto y la preocupación que significa. Germana Montaz, ¿verdad? Exactamente, la señora Montaz, la joven, porque me pareció súper joven. Aunque con mucha experiencia. Con mucha experiencia. Cómo ella analiza el tema del presupuesto y lo inviable que se está, digamos que se está comportando el sistema en la República Dominicana. Entonces ella hablaba de que estamos en una situación tan crítica que nosotros estamos recaudando apenas Eso, 12%. No, un 12%. Ella decía que del total del presupuesto, como nosotros estamos recaudando menos de un 40% de lo que gastamos, y que más de un 20% está en déficit, pero no es un 20%, es un 50%. No, porque incluso ella hablaba de que es un combo que hay que hacer, que no es solamente presión fiscal, que no es solamente llevar a la formalidad sectores informales, que no estamos solamente hablando del tema de aumentar la base impositiva, que también tenemos que ser eficientes, porque usted tiene que entender que no puede sustentar un presupuesto sobre la base de préstamos, porque eso se hace inviable. Eso se hace, es que si tú tienes 200.000 millones, que es lo que ella estaba diciendo, que para mí son más, o sea, de los 700.000, de los 800 y pico que se aprobaron este año, Harley, ella dice que más de 200, antes de aprobarlo tenemos que buscarlo prestado, pero de lo que nosotros recaudamos tenemos que pagar un 30% a la deuda, entonces más del 50% no está, porque lo tenemos ya disponible. Entonces, cuando tú lo que tienes es cerca de un 20, un 25% para gasto corriente, para inversión pública, para desarrollar ciertas áreas, para desarrollar ciertos programas, y más que aquí los presupuestos no se hacen por programas ni por resultados, entonces tú vas a tener una sociedad cada vez más cargada, que solamente paga, pero que no recibe a cambio una redistribución de lo que paga. Porque se supone que los impuestos que paga un ciudadano tienen que ser devueltos en bienes y servicios. Y la clase media, que es la que más paga, todos los bienes y servicios se lo tiene que agenciar por sí misma. Entonces nosotros estamos sustentando la clase media. Primero, toda la parte social de la clase baja, de los llamados pobres, que no son pobres nada porque es un círculo de la pobreza que no va a ceder con el esquema que tiene el gobierno. Y los ricos, que tienen todos exoneraciones y tienen
todo este mar de, digamos que de facilidades para ejercer las cosas. Y todas esas exoneraciones que dejan de entrar al fisco en función de todas las exenciones que se hacen a sectores de poder en la República Dominicana. Mire, es bueno destacar que Germania Montaz trabajó con el señor Juan Hernández. Sí, en la DGI varios años. Y de hecho, mientras don Juan tuvo... Ella sabe lo que está diciendo. Sí, mientras don Juan tuvo licencia, ella era realmente la que manejaba la parte operativa. Para mí es una excelente profesional. Sin embargo, yo sigo entendiendo que el tema en cuestión, que es si cree usted que la justicia tiene francotiradores, como dice nuestro obispo auxiliar, Zucator, es un buen punto de partida para que este año que recién inició podamos tomar como referencia los tres poderes del Estado, y justamente el Poder Judicial encabeza una parte crucial para una sociedad en vía de desarrollo como la nuestra, que podamos todos buscar y ser parte de la solución, no parte del problema. Yo creo que la justicia, como decía ahorita, requiere de un mayor presupuesto, requiere de una mayor preparación de sus actores. Los actores de justicia hoy en día son jueces de carrera en su gran mayoría, pero también tenemos que dar las herramientas necesarias, los tribunales que estén equipados con herramientas necesarias, porque muchas veces una persona quizás con poca capacidad económica se le asigna un abogado de estos abogados que, de oficio, y sin embargo tiene mucha desventaja contra otra persona que tenga quizás la capacidad económica de poder tener la capacidad de asignarse un buen abogado, o en este caso puede ser un buffet de abogados. De manera que yo creo que es propicio para que iniciemos el año con esa tarea de poder sugerir cuáles son las cosas que tenemos que aportar para que el sistema de justicia, y por supuesto un tema de asignación de recursos para poder implementar nuevos tribunales a nivel nacional. Guadalupe, te toca porque la pausa que hicimos. Una pausa involuntaria. Sí. Bueno, es que además, si recordamos en el pasado proceso electoral, el conjunto de propuestas, incluso de debates que se hicieron en ese momento, no solamente a nivel presidencial, sino también a nivel congresual, el tema era justamente la reforma del sistema de justicia en nuestro país. Se han hecho incluso múltiples propuestas para ver cómo hay que reformar el sistema de justicia en nuestro país. Entonces, está llegando el momento para que realmente tomemos las medidas, que sea un compromiso de país, un compromiso de todos los sectores para que realmente haya una justicia independiente. Esto obviamente que tiene que pasar por una reforma constitucional cuando realmente logremos un acuerdo nacional para que el propio, por ejemplo, procurador sea una persona independiente a los partidos políticos que participen en la selección del procurador, y que sea una persona seleccionada, elegida por meritocracia en la carrera judicial. Precisamente ese tema del Procurador General fue algo que desde el Partido Reformista propusimos en la reforma constitucional del año 2015. Fue algo completamente ignorado por todos los demás partidos, porque ya se sabe cuál era el tema único que se quería tratar en dicha reforma. Pero no se trata de un capricho, no se trata de algo sobre en ese momento Domínguez Brito, o hoy en día Jean Alain Rodríguez, o en el pasado Víctor Céspedes y demás. Lo que se trata es de tener un ministerio público que no dependa del poder político, porque volviendo al inicio, cuando hablamos de los francotiradores y hablamos de que los sectores políticos quieren agenciarse a la justicia, lo cierto es que hoy en día el funcionario que encabeza el Ministerio Público, el Procurador General, depende de un decreto, y eso quiere decir que en cualquier momento puede ser removido por el presidente de turno, porque vuelvo y digo, no estoy hablando de quienes hoy en día ostentan dichas posiciones de manera coyuntural, sino de cualquiera, porque es el sistema. Entonces, el hecho de que el Procurador General pueda ser removido por un decreto mañana mismo, porque quizá le cayó mal al presidente de ese momento, no le gustó cómo estaba tratando un tema que pudiera estar relacionado con el propio presidente de la República, eso es muy débil para lo que se refiere a un sistema de investigación verdaderamente transparente y verdaderamente funcional. Entonces, por eso creíamos que era muy beneficioso para la República Dominicana tener una elección de lo que se refiere al Procurador General. Cuando digo elección, no me refiero a una elección ya en unos comicios, sino que fuese algo ya más institucionalizado, de forma que haya inamovilidad del procurador y que haya entonces independencia en base al Poder Ejecutivo, que hoy en día es un representante del presidente, y eso también se traslada
al Consejo Nacional de la Magistratura, donde es un voto que depende de otro miembro, que en ese caso es el presidente. Yo quisiera referirme a otra parte de las declaraciones de hoy. Doña Guadalupe, en el sentido de ya que, terminamos. Tiene 30 segundos, me dice producción. Él dice que a los miembros de las altas cortes que no se dejen influenciar por intereses particulares. Y esto me parece que es muy importante, sobre todo porque hay sectores de la propia iglesia que muchas veces van, por ejemplo, al Congreso de la República para imponer temas o para que se tomen decisiones en función de los intereses particulares de un sector de la iglesia y no en función de los derechos de las personas. Bueno, pero eso es lobby en el Congreso, eso es... Yo quiero aprovechar la Estamos hablando del aborto y algunas leyes. Pero, el horario hasta las 55. Una cosita breve. Yo creo realmente que aquí se ha discutido muchísimo. Nosotros estamos hablando de la parte de la Fiscalía, del Ministerio Público como una parte importante de la justicia, porque son dos cónclaves, el Ministerio Público y también la implementación de justicia, no solamente los persecutores. Entonces, cuando nosotros hablamos de un Ministerio Público que no tiene compromiso con el país, sino con quien lo designa, está una debilidad muy grande marcada. Por eso nosotros vimos los casos de Odebrecht que no van a prosperar. Por eso responde a intereses políticos el sistema de justicia. Porque responden a intereses políticos y no a intereses de quien te eligió o de quien te designó o a quien te debes. O de qué forma tú has llegado a la posición. Hamlet. Y eso es Sí, grave. yo también. quiero brevemente, Feli. La parte suya a la final. No lo interrumpan, Sí, por favor. no, yo solamente quiero brevemente, fuera del tema, es felicitar al señor Procurador General de la República, ya que mi amigo Jackson lo está mencionando. En el día de hoy se inauguró... ¿Cumpleaños el procurador? No, se inauguró... Nada más que cumpleaños lo puedo felicitar. Se inauguró en la zona de Verón, Punta Cana, el distrito turístico Verón, Punta Cana, un lugar que tú apareces mucho, Yanila. Se inauguró una unidad de atención contra víctimas de género. Y qué bueno que ese sea un tema que esté en agenda, que sea un tema que afecte a todos los dominicanos. Y veía hoy, precisamente, en el Festival de Cine, un cortometraje donde se dedica precisamente a esa parte. Ya. La República Eso no Dominicana puede ser está dentro de los países que tienen publicitado, por porque encima de toda la 200 gente mujeres que pierden la vida Así es. por vía de desaparecido. Tiempo ya. No, doña Guadalupe, no. Le vamos a hacer un closó. No, espérate, le vamos a hacer un closó a la marcha verde. Dámele un closó y despedimos rápido. Vamos para el Palacio. Concentración por el fin de la impunidad. Domingo 28, 10 de la mañana. Ahí está. Póngalo más derechito, doña Guada. Exacto. Avenida México con 30 de marzo frente al Palacio. El poder del pueblo es más fuerte que el de la gente en el poder. Buen lema. Yo me uno. Pero desde luego. Hanle va, mire la corbata de Hanle, que dice que va. Hanle no va, no. Pero, ¿y esa corbata qué dice? Olvídate que no. ¿Qué dice esa corbata? Venga, dame un chin aquí, director. Todos Miren, los ciudadanos y ciudadadanas que dame un crean- cosocito ahí. Mira la corbata de Hanle que va. No, es Está con la azul, marcha. es Es Azul, azul. pero contra la el impunidad, verde simplemente. es esperanza, un color bonito. Así es. Yo Nos vemos- respeto el color verde. Nos vemos ahora en resumen final, que ahora es que la cosa se pone buena. Un fuerte abrazo.